Vamos a hablar del tratamiento quirúrgico de las lesiones profundas. Los objetivos de la charla van a ser demostrar la importancia de reconocer los diferentes tipos de endometriosis, entender a la cirugía como una opción terapéutica de los síntomas más frecuentes de la enfermedad, evaluar las indicaciones y características de la cirugía necesaria para el tratamiento de endometriosis profunda y obviamente demostrar la necesidad de centros especializados en cirugía de la endometriosis. Bien, por supuesto es importante, dentro del sentido práctico, distinguir diferentes subtipos, de los cuales la endometriosis profunda es aquella que presenta, o generalmente descrita por ser la que presenta una infiltración de más de 5 milímetros, a su vez necesita de un sustrato, ya sea de tejido fibroso o tejido muscular para poder desarrollarse. En algunas ocasiones ella misma genera la fibrosis y de esa manera se pueden conseguir lesiones o nos podemos encontrar con lesiones de mayor tamaño. Y por último, como algo que vamos a ver después en las cirugías, respeta generalmente el tejido graso no inflamado. Bien, es importantísimo un diagnóstico previo al tratamiento de endometriosis profunda. Debemos nosotros saber lo que vamos a buscar cuando entramos en cirugía y no debemos suponerlo. Para ello nos vamos a basar en los síntomas, dolor, subfertilidad, síntomas obstructivos, y vamos a utilizar un muy buen interrogatorio para que nos guíe en relación a esos síntomas a las posibles ubicaciones de endometriosis profunda. Vamos a utilizar un examen clínico, el examen clínico asociado a un buen examen genital y todos aquellos pasos que hagan falta para determinar los lugares, sobre todo tratar de identificar los lugares de dolor de la paciente. Y como métodos complementarios ya sabemos que la ecografía y la resonancia son base y después podemos utilizar pielograma, urotac, renograma, etcétera, de acuerdo a las necesidades. Bien, antes de empezar a tratar cualquier endometriosis profunda o a realizar una cirugía en una endometriosis profunda debemos contestar 3 preguntas. ¿Dónde está y cómo es la lesión? ¿Qué clase de cirugía precisa y qué tan agresivos debemos ser? La primera que vamos a analizar, vamos a tratar de hablar de las endometriosis profundas pelvianas y vamos a trabajar lo que es la endometriosis profunda retrocervical. Encontramos 3 tipos de lesiones dentro de la endometriosis profunda retrocervical. La más frecuente es aquella retrocervical donde el recto puede estar adherido pero la muscular no está involucrada. Se presenta en aproximadamente un 65% de los casos. Luego existe el implante en reloj de arena, en la cual está el involucro retrocervical y a su vez infiltra la muscular del recto, y eso se presenta en un 25% de los casos. Y una tercera forma de presentación, que es la verdadera o la lesión verdadera del recto vaginal, que se da entre la vagina y el recto, y generalmente es en reloj de arena, es decir, infiltra la muscular de la vagina y la muscular del recto, y después vamos a ver por qué puede llegar a ser una de las lesiones más difíciles de tratar. Bien, lo que nosotros hacemos habitualmente, comenzamos con una cirugía sistemática, es decir, que siempre vamos a tratar de realizar los mismos pasos, centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, de tejido sano a tejido enfermo. Comenzamos identificando el infundíbulo pélvico, el uréter y, por supuesto, disecando el espacio rectovaginal o la fosa rectovaginal, identificando el espacio de Kawahashi, donde vamos a tratar de visualizar el nervio pélvico. Es importante saber que tanto el uréter como el nervio pélvico solamente tendríamos que tratar de visualizarlo y lateralizarlo hacia el lado, en este caso hacia el lado izquierdo, tratando de no disecarlo mayormente para no producir lesiones de la vascularización del mismo. Una vez que tenemos la disección completa, terminamos disecando el espacio rectovaginal y de esa manera tenemos totalmente identificada la lesión retrocervical o reloj de arena. Vamos a trabajar sobre la misma, dividiéndola en 2, donde una mitad va a corresponder al retrocervix y la otra mitad va a corresponder al recto. De esa forma, la vamos a tratar de una manera totalmente independiente. Acá vemos cómo estamos terminando de dividir en 2 el reloj de arena y va a aparecer ya las fascias del tabique rectovaginal denominada por Denonville o descrita por Denonville en el hombre, que son 2, una perteneciente a la vagina y otra perteneciente al recto. Terminamos de descender completamente
la cara anterior del recto, liberando las fascias del tabique rectovaginal, y vamos a comenzar luego a trabajar específicamente sobre la lesión posterior o retrocervical. Primero, comenzamos con la sección, por supuesto en una parte sana del útero sacro izquierdo, y vamos en forma lateral. Hemos cambiado de tijera a energía armónica o mecánica armónica, que realmente es mucho más efectiva para esta parte de la disección. Y ustedes ven cómo liberamos toda la porción del retrocervix, incluida una adenomiosis de la cara posterior del útero. Debemos ser bastante efectivos en esta parte, por supuesto tratar de no disminuir mucho o lesionar mucho la cara posterior del útero, que puede ser, sobre todo si la paciente va a tener embarazos posteriores, un factor de riesgo de la ruptura uterina. Bien, terminamos de liberar completamente la lesión y como verán, hemos logrado finalizar la resección completa de la lesión del tabique con la conservación de todos los elementos nobles laterales. Acá ven cómo el ayudante nos presenta o nos separa los componentes que son el nervio pélvico, el uréter y el infundíbulo pélvico. Hacemos un repaso de anatomía y ven que hemos completado con éxito la cirugía. Bien, de la endometriosis profunda rectosigmoidea, es decir, de la mitad que dejamos del reloj de arena fija al recto sigma, tenemos tres tipos de cirugías que podemos realizar. Una la llamamos shaving o afeitado en español, la otra escisión local o discoidea y la tercera resección segmentaria. En el shaving lo que hacemos, generalmente se trata de lesiones que no infiltran la muscular o si lo hacen realmente muy poca profundidad. Vamos a trabajar primero liberando todo el meso que rodea la lesión para recuperar el plano de sección o disección de la misma. Una vez que liberamos el meso, vamos a comenzar, en este caso la liberación del meso la estamos realizando con energía mecánica, con bisturí armónico, y cuando terminamos la sección del meso y podemos identificar bien dónde se encuentra la lesión, vamos a cambiar a una tijera, generalmente para no hacer daño térmico sobre la pared del recto, o para no causar daño térmico sobre la pared del recto. Y luego, cuando terminemos de disecar o de afeitar completamente la lesión, vamos a realizar pruebas de azul, de colorante y pruebas neumáticas para ver el estado de diamnidad de la mucosa y realmente el estado de diamnidad más que nada de la muscular, porque a veces queda muy debilitada, como en este caso, y entonces lo que vamos a tener que realizar son puntos de refuerzo músculos musculares para evitar la lesión posterior o la lesión postoperatoria si dejamos una zona muy débil. Continuamos con tijera y vemos que realmente estamos escindiendo la totalidad de la lesión endometriósica que involucraba el recto sigma. Cuando terminamos con esto, por supuesto se extrae la lesión protegida para no contaminar la pared y hacemos lo que dijimos, que son las pruebas para ver indemnidad de muscular y mucosa. En este caso, como dije, vamos a realizar puntos musculares para conservar la fuerza del recto. Ahí vemos cómo realizamos los puntos. Vamos a realizar puntos separados, tomando músculo muscular, tratando de evitar la mucosa que se encuentra indemne. Bien, el segundo tipo de cirugía que contamos es la resección discoidea. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, vamos a realizar un shaving para disminuir al máximo la cantidad de lesión. Recuerden que nosotros lo dividimos al medio, entonces hay alguna parte de la lesión que se encuentra por fuera del recto. A eso hacemos primero un shaving y la dejamos a la parte comprometida del recto, le disminuimos su volumen lo mayor posible. Para esto se indican las resecciones de tipo discoidea en lesiones de
menos de 3 centímetros o con menos del 30% de involucro de la circunferencia. Como ven, realizamos un punto que la involucre y luego de este punto vamos a introducir, en este caso, un stapler circular donde sumergimos la lesión y realizamos la resección de la misma. También podemos hacer la apertura del recto, hacer la resección con bisturí armónico, con tijera y luego hacer la sutura de la pared, pero realmente este sistema es bastante más sencillo y más rápido. Como ven, una vez que se coloca la lesión dentro de la sutura circular, generalmente de 33 milímetros, se produce la sección, el disparo de la sutura, la sección de la muscular, la extirpación del nódulo y por supuesto terminamos con pruebas de azul y también pruebas neumáticas y en caso de filtración vamos a hacer puntos de refuerzo. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer algún puntito donde vemos que está la filtración y veremos la indemnidad. Generalmente no dejamos descarga en este tipo de cirugía, salvo que el cirujano o el coloproctólogo lo proponga. Bien, el tercer tipo que tenemos es la resección segmentaria. Para aquellas pacientes que presentan lesiones mayores de 3 centímetros o un involucro mayor del 30% de la circunferencia del recto sigma, o también vamos a encontrar a veces lesiones muy tortuosas que realmente deforman mucho la cavidad del recto sigma y que no podemos recuperar porque debilitamos mucho al liberar el meso de esas lesiones. Entonces son quizás 3 indicaciones que preferimos hacer resecciones segmentarias. Como ven, hacemos la misma cirugía sistemática que hemos hecho en todas las otras pacientes, realizamos la división del reloj de arena, dejando una porción con el recto cervix y en la segunda porción con el compromiso del recto. Trabajamos en este caso sí despegando bastante más lo que es el espacio recto vaginal para lograr una buena movilización del recto anterior. Y por supuesto hacemos lo mismo también de la parte posterior. Y esa locomoción del recto es lo que nos va a permitir luego realizar la resección distal del mismo. Acá ven cómo descendemos la fascia de Nombilier y, por supuesto, la grasa pertenece al recto. Tratamos de conservarla para no perder el plano. Y vamos a trabajar luego, en la parte posterior, disecando el espacio presacro para terminar de liberar completamente y producir una muy buena locomoción de la porción distal del recto para poder producir la sección con la sutura lineal, la sección en una porción distal o ligeramente distal a donde está la enfermedad endometriótica. Trabajamos el meso, desnudando completamente la pared muscular del recto. Esto lo estamos haciendo en este caso con bipolar y armónico, realmente es bastante seguro y bastante rápido. Y una vez que hemos realizado esto y ya identificado el lugar donde vamos a colocar el stapler lineal, introducimos el mismo y realizamos la sección. Por supuesto, protegemos todos los elementos nobles laterales para no involucrar en nuestro stapler lineal ni el uréter, ni el nervio pélvico, ni el infundíbulo pelviano. Realizamos el disparo, la sección distal del recto, el que terminamos de liberar, y así vemos cómo queda la pelvis totalmente libre de enfermedad. Colocamos el stapler circular dentro del recto. La copita, por otra parte, ya fue colocada por una mini laparotomía donde se terminó de escindir la lesión endometriótica y ubicamos el recto de tal manera que no tenga torsiones para que no nos dé fenómenos obstructivos posteriores y terminamos de hacer el disparo del stapler circular y la reanostomosis término-terminal del recto sigma. Por supuesto, terminamos realizando pruebas de seguridad, pruebas de azul de metileno, pruebas neumáticas, las cuales vamos a ver si tenemos realmente una buena indemnidad, no hacemos más nada y si no podemos hacer algún punto de refuerzo, como comentamos en el caso de la sutura discoidea. Y por supuesto que la protección, ya sea por una colostomía o una iliostomía,
va a estar en base quizás al lugar donde se hizo la sección, al lugar, a cómo quedó la sección, etcétera. Generalmente lo dejamos a la decisión del coloproctólogo. Bien, la endometriosis del tracto urinario vamos a encontrar que esta puede presentarse en vejiga, ureter, riñón, etcétera. Vamos a hablar nosotros de las localizaciones pelvianas. La endometriosis vesical es rara, se presenta en un 1% de las pacientes con endometriosis. Fue descrita por primera vez por Judd en el 1921 y se presenta como lesiones superficiales e infiltrantes del detrusor. Generalmente son más frecuentes a nivel de cara anterior de vejiga y a nivel trigonal. De esta manera se nos plantean diferentes síntomas, del cual, como verán, el más frecuente son los comunes, que es la dismenorrea y dispareunia, pudiendo ser la poliaquiuria y disuria intramenstrual o catamenial un 76%, y la hematuria solamente se da en un 6%. Los métodos diagnósticos también aplicamos los mismos, al cual se suma la posibilidad de una citoscopía en caso de que la lesión ya se haya vuelto infiltrante mucosa. Con respecto al tratamiento, podemos realizar tratamiento médico quirúrgico. Dentro del quirúrgico vamos a encontrar la posibilidad de hacer un shaving en caso de infiltraciones superficiales de la musculatura del detrusor o de hacer una resección o escisión completa de la lesión endometriótica. Acá vemos, cuando en este caso se trata de una lesión endometriótica anterior en reloj de arena, donde se encuentra infiltrando el cérvix y la cara y el trígono de la vejiga. Lo primero que hacemos es la liberación de los espacios vesicales de la porción medial, es decir, disecamos la arteria umbilical obliterada y disecamos por dentro de la misma, de un lado y del otro, de tal manera que la lesión nos queda totalmente individualizada y podemos comenzar entonces con la división al medio del reloj de arena, dejando una porción en la vejiga y la otra en el cérvix. Vamos a trabajar lentamente, en este caso con energía mecánica, con energía armónica, y vemos cómo vamos dividiendo la lesión y luego vamos a tratarla en forma independiente. Cuando llegamos ya a la fascia de Halbach, lo que es el tabique vésico-vaginal, o digo útero-vaginal, o vésico-uterino, vamos a terminar de descenderla de tal manera que nos quede tejido como para realizar la sutura posterior que hayamos hecho después de que hayamos hecho la resección del nódulo. Realizamos la apertura de la vejiga por la cara superior del nódulo y luego vamos a comenzar a disecarlo, a escisionarlo muy próximo a lo que es el nódulo, es decir, no vamos a dejar margen sano, sino que todo lo contrario, vamos a tratar de ser lo más económicos posible, haciendo una tumorectomía, pero por supuesto tratando de darle la mayor radicalidad. Esto tiene por objetivo no disminuir la capacidad vesical y mejorar la probabilidad de la sutura posterior. Como ven, observamos dónde hemos colocado, dónde está la sonda o el trígono. Por suerte en este caso se encuentra bastante lejos, así que realmente no tenemos que realizar ninguna maniobra con los uréteres, ya sea reimplantación o cualquier otra cosa que sea para trabajar muy próxima a los mismos. Cuando terminamos la sección vemos que se trata de una lesión endometriótica importante. En este caso vemos cómo queda, tenemos los pilares anteriores conservados, el trígono lejano, pero no tenemos una ligera tensión para regresar a la sutura, entonces lo que hacemos es la disección del espacio de Retzius, seccionamos el uraco y descendemos el Retzius entre las arterias umbilicales obliteradas, y esto van a ver cómo cambia totalmente o cómo nos mejora la posibilidad de sutura, disminuyendo la tensión de la misma. Comenzamos la sutura en un ángulo, generalmente realizamos un suye, la terminamos en el otro y a veces hacemos un suye de vuelta para hacer un doble plano, primero muscular y luego seroso muscular. Y de esa manera luego de terminado realizamos por supuesto prueba de azul para ver la indemnidad. Realmente en una cirugía trabajada de este tipo y con conservación de uterina sin apertura de vagina es muy difícil que se vaya a producir
una fístula o alguna problemática posterior. Es una paciente, obviamente, que va a quedar con una sonda aproximadamente 7 o 10 días. Bien, en el caso del uréter, vamos a tener dos tipos de compromiso del mismo. El compromiso extrínseco, que puede ser por una lesión próxima al uréter que lo esté comprimiendo, o por una lesión envolvente, es decir, la misma endometriosis le hace como un anillo que lo cierra. Y el compromiso intrínseco, que ya es la infiltración, que es un 5% de los casos, que es la infiltración de la muscular del uréter, lo cual es mucho más difícil específicamente por la motilidad del mismo. Es decir, que generalmente tiene que haber habido un proceso que frene la motilidad del uréter primero para poder lograr la infiltración del músculo ureteral después. Dos técnicas fundamentales que no vamos a mostrar los videos por razones de tiempo. Uno es la anastomosis terminal, que es la sección del uréter y lo volvemos a anastomosar, generalmente con suturas de 5-0, 6-0. Segundo es el reimplante ureteral, que hacemos que el uréter vaya a la vejiga y lo volvemos a colocar dentro de la misma con maniobras antirreflujo. Con respecto a la especialización de centros, vamos a decir que las pautas nacionales e internacionales recomiendan derivar pacientes con formas graves de endometriosis a centros especializados. Sin embargo, es claro que faltan criterios para definir un centro experto. En este estudio se incluye 56 instalaciones hospitalarias y se recopilan datos de 1.135 casos de tratamiento quirúrgico de la endometriosis colorectal. De allí se define lo que es el punto de corte óptimo para los centros, que es de 20 procedimientos por año. Luego, el punto de corte óptimo por cirujano y por año varía entre 7 y 13 procedimientos. Un análisis múltiple variable encontramos que el volumen de actividad se correlaciona independientemente con los resultados de la complicación. Conclusiones. Las estrategias para el tratamiento de la endometriosis profunda pueden seguir principios y consideraciones importantes para ofrecer las mejores opciones de atención para las pacientes afectadas. El diagnóstico correcto de la endometriosis comienza con una historia clínica dirigida, examen ginecológico. Las herramientas de imágenes como la ecografía transvaginal con preparación intestinal y la resonancia nuclear magnética ayudan en el diagnóstico preoperatorio. El tratamiento debe adaptarse a cada paciente de acuerdo a los síntomas clínicos, al estado de fertilidad y deseo de la misma. El enfoque terapéutico varía desde el tratamiento clínico hasta las diferentes modalidades quirúrgicas, desde las más conservadoras, como puede ser un afeitado o resección discoide con grapadora circular, hasta la más radical, que es la resección segmentaria. Una mayor conciencia de la técnica de conservación de nervios y mesos puede llevar a preservar la función intestinal, vesical, sexual, reduciendo la morbilidad y manteniendo las tasas de curación para el objetivo de mejorar la calidad de vida. Por supuesto, y por último, podemos decir que es indispensable la existencia de centros especializados en cirugía de endometriosis y sobre todo de endometriosis profunda, donde hemos visto que realmente la probabilidad de complicación está directamente relacionada con la cantidad de procedimientos que se realizan por centro, por cirujano, por año. Muchas gracias.